El guardián de la carretera, esta es una historia real. No cambie los ecos, no exagere los detalles, no invente nada para hackerla más aterradora de lo que ya es. Te la cuento exactamente cómo sucedió porque necesito que entiendas algo importante. Lo que casi me mata esa noche no fue un monstruo. Fue un hombre. Un hombre que conocí en internet que me dijo todas las palabras correctas durante 4 meses que me hizo creer que era el amor de mi vida. Y lo que me salvó, lo que impidió que yo me convirtiera en la víctima número 15 de un asesino en serie fue algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Algo que me siguió toda la noche por la carretera. Algo que trepó las paredes de un hotel de 5 pisos. Algo que tenía los ojos de un animal y la voz de un hombre que ha visto demasiado. Hay cosas en este mundo que no pertenecen a la luz del día. Cosas que solo aparecen cuando el sol se pone y las sombras se alargan. Y esa noche una de ellas decidió que yo merecía vivir. Me llamo Mariana Solis. Tenía 19 años cuando esto pasó, aunque a veces siento que esa noche envejecí una década entera. Vivía con mi mamá en un departamento pequeño de la colonia Doctores en Ciudad de México, uno de esos edificios viejos con paredes que se descascaran y tuberías que hacen ruidos extraños en la madrugada. El departamento tenía 2 recámaras diminutas, un baño con azulejos amarillentos y una cocina donde apenas cabían 2 personas, pero era nuestro. Era todo lo que teníamos. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Un accidente de trabajo en una construcción donde era obrero. Una viga mal asegurada, un momento de descuido y de repente mi mamá era viuda y yo era huérfana de padre. No hubo indemnización porque la empresa dijo que él había violado protocolos de seguridad. Mintieron, por supuesto. Pero nosotras no teníamos dinero para abogados y al final solo nos quedó el silencio de un departamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío al mismo tiempo. Desde entonces mi mamá trabajaba doble turno en una fábrica de textiles del otro lado de la ciudad. Salía a las 5 de la mañana cuando yo todavía estaba dormida y regresaba pasadas las 10 de la noche cuando yo ya me había preparado la cena y estaba acostada viendo videos en mi teléfono. A veces pasaban días enteros sin que habláramos más que unas cuantas palabras. Buenos días. ¿Ya comiste? Buenas noches. El amor seguía allí enterrado debajo del cansancio y las facturas y la rutina gris de sobrevivir, pero ninguna de las dos sabía cómo sacarlo a la superficie. Yo me había acostumbrado a la soledad, a comer sola frente a la televisión encendida solo para tener algo de ruido. A dormir escuchando los sonidos del edificio viejo, las pisadas del vecino de arriba que trabajaba de noche, el llanto ocasional del bebé del tercer piso, las discusiones amortiguadas de la pareja del departamento de al lado. La soledad se había convertido en algo tan familiar que ya ni siquiera la notaba. Era como el zumbido constante de una refrigeradora. Solo te das cuenta de que existe cuando de repente se apaga. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro histórico, una de esas cadenas baratas donde todo está amontonado en mesas y las clientas te tratan como si fueras invisible hasta que necesitan algo. Mi trabajo consistía en doblar camisetas que las clientas desdoblaban 5 segundos después, en sonreír cuando me gritaban porque algo no estaba en su tala, en aguantar los comentarios de mi jefa sobre mi manera de vestir, de hablar, de existir. El salario apenas alcanzaba para mis pasajes y para ayudar con algunos gastos del departamento. Pero era algo. Era más de lo que muchas chicas de mi edad tenían. Y luego estaba Diego. Diego había sido mi novio durante 3 años. Nos conocimos en la preparatoria en la fila de la cafetería cuando él se ofreció a pagarme un refresco porque yo había olvidado mi cartera. Era guapo de una manera común, con el pelo negro siempre un poco despeinado y una sonrisa fácil que le salía natural. Me hacía reír. Me hacía sentir vista. Cuando estaba con él, la soledad del departamento vacío no dolía tanto. Habíamos hablado de futuro, de casarnos algún día cuando tuviéramos dinero, de rentar un departamento juntos, algo pequeño pero nuestro, de tener hijos 2 o 3 y darles la infancia feliz que ninguno de los dos había tenido.
Eran sueños de adolescente frágiles como burbujas de jabón, pero yo me aferraba a ellos como si fueran lo único real en mi vida. 2 semanas antes de que comenzara todo descubrí que Diego me engañaba. Fue por accidente. Estábamos en su casa acostados en su cama viendo una película y él se levantó para ir al baño. Dejó su teléfono en la almohada y cuando la pantalla se iluminó con una notificación vi el nombre Fernanda seguido de un corazón rojo y un mensaje que decía: "Ya quiero verte mañana, mi amor". No debí haber revisado, pero lo hice. 6 meses llevaba viéndose con él a mis espaldas. Los mensajes eran explícitos, cariñosos, llenos de promesas que se parecían demasiado a las que me había hecho a mí. Le decía que la amaba. Le decía que era especial. Le decía que nunca había conocido a nadie como ella. Cuando lo confronté ni siquiera tuvo la decencia de mentir. Se sentó en el borde de la cama, se pasó la mano por el pelo y me miró con una expresión que parecía más aburrida que arrepentida. Las cosas entre nosotros ya no eran como antes, Mariana. Tú siempre estás cansada, siempre estás trabajando, siempre estás triste. Fernanda, me hace sentir vivo. Me hace sentir vivo. Como si yo fuera una enfermedad. Como si amarme fuera un peso que él había cargado por obligación. Le grité. Lore, le aventé su teléfono a la cara. Y después salí de su casa y caminé durante horas por calles que no reconocía hasta que me di cuenta de que estaba perdida y tuve que pedir un Uber con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida, peores incluso que las noches después de que murió mi papá, porque al menos entonces el dolor tenía un nombre, una causa, algo que podía señalar y decir: esto me rompió. El dolor de la traición era diferente, era como un veneno que se filtraba en todo. Me hacía cuestionar cada recuerdo, cada momento que había creído feliz. Cuando me dijo que me amaba por primera vez ya estaba pensando en alguien más. Cuando hicimos planes de futuro ya sabía que no iba a cumplirlos. 3 años de mi vida y resulta que había estado actuando todo el tiempo. Me despertaba a las 2, a las 3 de la madrugada con el pecho apretado y los ojos ardiendo. La almohada siempre estaba mojada. El techo del cuarto se veía igual de vacío que yo me sentía por dentro. Y fue en una de esas noches, mientras estaba acostada en la oscuridad con el teléfono en la mano scrolleando sin ver nada realmente, cuando mi pantalla se iluminó con una notificación de Instagram. Un mensaje de alguien que no conocía. Un hombre con una sonrisa amable y ojos color café en su foto de perfil. Se llamaba Rodrigo Mendoza. Su cuenta tenía pocas fotos, pero las que había mostraban viajes, paisajes bonitos, edificios modernos. En su biografía decía arquitecto sonador, buscando algo real. El mensaje decía simplemente: la foto de tu atardecer está hermosa. ¿Dónde la tomaste? Había publicado una foto del atardecer desde la azotea de mi edificio unas semanas antes. Era una de esas fotos que subes cuando no tienes nada mejor que publicar, cuando quieres demostrar que tu vida tiene algún color aunque por dentro te sientas gris. Le contesté sin pensarlo mucho. Agradecida, supongo, de que alguien notara algo que yo había creado. Agradecida de que alguien quisiera hablar conmigo. En la azotea de mi edificio hay una vista increíble al atardecer. Él respondió casi inmediatamente: me encantan los atardeceres. Dicen que las personas que aprecian los atardeceres tienen alma de artista. Tienes alma de artista, Mariana. Nadie me había dicho algo así jamás. Diego nunca me dijo que tenía alma de nada. Mi mamá estaba demasiado cansada para notar si yo tenía alma o no. Y de repente este desconocido con sonrisa amable y ojos café me decía que era especial, que tenía algo que valía la pena. Esa noche hablamos durante 3 horas. Me contó que vivía en León, Guanajuato, una ciudad a unas 6 horas de México por carretera. Me dijo que era arquitecto, que diseñaba casas y edificios comerciales, que su sueño era algún día diseñar algo que cambiara el skyline de una ciudad. Me habló de sus viajes, de los países que había visitado, de los lugares que quería conocer. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis sueños, sobre qué me hacía feliz y qué me hacía triste. Yo, estúpida de mí, le conté todo. Le conté sobre Diego, sobre la traición, sobre las noches de insomnio y las lágrimas y la sensación de no ser suficiente.
Le conté sobre mi papá, sobre mi mamá ausente, sobre el trabajo miserable y el departamento vacío. Le abrí mi pecho y le mostré todas mis heridas todavía sangrando y él las miró con ojos compasivos y di yo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Ese tipo es un idiota, Mariana. No te merecía. Tú mereces a alguien que vea lo especial que eres. Alguien que te haga sentir amada todos los días, no solo cuando le conviene. Así empezó todo. Un comentario sobre una foto. Una conversación de madrugada. Y de repente, sin darme cuenta, estaba enganchada. 4 meses después, Rodrigo Mendoza se había convertido en el centro de mi universo. Cada mañana sus mensajes me esperaban cuando despertaba. Buenos días, hermosa. Soñé contigo. Espero que tengas un día increíble. Piensa en mí. No puedo esperar para escuchar tu voz esta noche. Cada noche hablábamos por teléfono durante horas. Su voz era grave y cálida, el tipo de voz que deja que sentir segura, protegida. Me contaba sobre sus proyectos de arquitectura, sobre los clientes difíciles, sobre la casa grande donde vivía solo porque sus papás viajaban constantemente por negocios. Yo le contaba sobre mi día, sobre las clientas groseras, sobre las peleas silenciosas con mi mamá, sobre mis sueños de algún día tener algo mejor. Eres especial, Mariana. Nunca había conocido a nadie como tú. Cuando estoy triste pienso en ti y todo mejora. Un día voy a llevarte a conocer el mundo entero. París, Roma, Tokio. Todos los lugares que siempre quisiste ver. Las palabras eran perfectas. Demasiado perfectas si hubiera estado prestando atención. Pero no estaba prestando atención. Estaba demasiado ocupada sintiendo por primera vez en meses que alguien me quería, que alguien me veía, que no estaba sola. Debí haber notado las señales. Las veo ahora tan claras como la luz del día, pero en ese momento estaba ciega. El amor, o lo que yo creía que era amor, me había puesto una venda en los ojos. Rodrigo nunca quería hackear videollamada. Siempre tenía una excusa. Su cámara estaba rota. Estaba en una junta importante. La señal de su casa era muy mala. Una vez me mandó una foto de él en ese momento, pero cuando la revisé con cuidado noté que la luz no correspondía con la hora que él decía que era. No le di importancia. Me dije que estaba siendo paranoica. También me hacía muchas preguntas. Demasiadas preguntas ahora que lo pienso. ¿A qué hora entras a trabajar? ¿A qué hora sales? ¿Por qué calle caminas para llegar? Tu mamá trabaja de noche, ¿verdad? Entonces estás sola mucho tiempo. Tu edificio tiene seguridad o puede entrar cualquiera. Yo creía que era preocupación, que era interés genuino en mi vida, en mi seguridad. Ahora sé que era otra cosa. Ahora sé que así es como un depredador estudia a su presa. Aprende sus rutinas, identifica sus vulnerabilidades, espera el momento perfecto para atacar. Mi prima Camila fue la única que supo de Rodrigo. No se lo conté a mi mamá porque sabía que no aprobaría que estuviera hablando con un desconocido de internet. No se lo conté a mis amigas porque, bueno, después de lo de Diego no me quedaban muchas amigas. Las que teníamos en común se habían quedado con él. Camila era diferente. Camila era familia. Tiene 4 años más que yo, 23 en ese entonces. Trabaja como contadora en una empresa pequeña del centro y es la persona más práctica y desconfiada que conozco. Mientras yo veo el mundo en colores pastel, ella lo ve en joyas de Excel. Mientras yo creo en el amor a primera vista, ella cree en contratos prenupciales. Es como si hubiéramos nacido en planetas diferentes, pero de alguna manera siempre hemos sido cercanas. Tal vez porque las dos sabemos lo que es crecer sin padre. Tal vez porque las dos sabemos lo que es sentirse sola incluso cuando estás rodeada de gente. Cuando le conté sobre Rodrigo, estábamos sentadas en la sala de su departamento comiendo pizza y viendo una película que ninguna de las dos estaba realmente mirando. Le mostré su perfil de Instagram, le leí algunos de sus mensajes, le conté sobre las llamadas nocturnas y las promesas de viajes y la manera en que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Camila escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio por un largo momento mirando la pantalla de mi teléfono con esos ojos que siempre parecen estar calculando algo.
Llevas 4 meses hablando con este tipo y nunca han hecho videollamada. Le expliqué lo de la cámara rota, lo de las juntas. Y dices que tiene 25 años, es arquitecto exitoso y vive solo en una casa grande en León. Sí, sus papás tienen negocios internacionales. Viajan mucho. Camila asintió lentamente. Y te pregunta constantemente dónde estás, con quién estás, a qué hora sales del trabajo. Es porque se preocupa por mí. Camila me miró directamente a los ojos. Mariana, escúchame. Lo que describes no es preocupación. Es vigilancia. Este tipo está mapeando tu vida. Sabe tu horario, sabe cuándo estás sola, sabe por dónde caminas. Y en 4 meses nunca te ha mostrado su cara en tiempo real. No te parece raro. No te parece no sea aterrador. No quise escucharla. Me enoje. Le dije que estaba celosa porque ella nunca había tenido una relación de verdad, que no podía aceptar que yo hubiera encontrado a alguien bueno después de todo lo que había pasado con Diego. Le dije cosas crueles que no pensaba realmente, cosas que salieron de mi boca envenenadas por el miedo de que tuviera razón. Camila no gritó, no se defendió, solo me miró con una tristeza profunda como si estuviera viendo algo que yo no podía ver todavía. Está bien, Mariana. No voy a discutir contigo. Solo te voy a pedir una cosa. ¿Qué cosa? Si algún día decides ir a verlo a León o a donde sea, avísame. Y déjame ir contigo. ¿Para qué? Para que arruines todo. Para asegurarme de que regreses a casa. Esas palabras se quedaron conmigo. Por la noche cuando estaba hablando con Rodrigo a veces me venían a la mente. Para asegurarme de que regreses a casa. Como si hubiera una posibilidad de que no regresara. Como si el viaje a León pudiera ser un viaje sin retorno. Pero Rodrigo era tan dulce, tan atento, tan perfecto. No podía ser lo que Camila insinuaba. No podía ser. La oportunidad de verlo luego a finales de julio, cuando el calor de la ciudad se sentía como una manta húmeda que no podías quitarte de encima. La tía Carmen, mamá de Camila, tuvo que viajar a Guadalajara por trabajo. Un proyecto urgente que requería su presencia durante todo el fin de semana. Dejó las llaves de su carro, un sedán viejo color gris que había visto mejores días, con la condición expresa de que Camila no lo manejara en carretera. Mi mamá está fuera. Tengo el carro. ¿Todavía quieres ir a ver a tu Rodrigo? Ya se le quitaron las ganas. La llamada de Camila me tomó por sorpresa. No esperaba que cumpliera su promesa. No esperaba que me diera la oportunidad de demostrar que estaba equivocada. Le dije que sí sin pensarlo. 4 meses esperando. Miles de mensajes. Cientos de llamadas nocturnas. Y finalmente iba a conocerlo en persona. Finalmente iba a ver su rostro de verdad, a tocarlo, a confirmar que era real y no solo una fantasía que había construido en mi cabeza para escapar de mi vida miserable. Acordamos salir el sábado a primera hora de la mañana, pero como siempre pasa, los planes se complicaron. Camila tuvo un problema en el trabajo, un error en una declaración de impuestos que necesitaba corregir urgentemente. Luego tuvo que pasar a casa de su mamá a recoger unas cosas. Luego el tráfico del centro estaba imposible. Cuando finalmente llegó a recogerme, el reloj marcaba las 4 de la tarde y el sol ya empezaba a brillar en el horizonte. Vamos a Lega de noche, dijo Camila mientras yo subía al carro con mi mochila. Son como 6 horas de camino más las paradas. ¿Todavía quieres ir? Claro que quiero ir. Rodrigo me está esperando. Camila me miró con una expresión que no supe interpretar. Preocupación tal vez, o resignación, o algo más oscuro que no tenía nombre. Está bien. Pero prométeme que vas a hacer todo lo que yo diga. Si algo se siente raro, nos vamos. Sin discusiones, sin explicaciones. Nada va a sentirse raro, Camila. Vas a ver. Prométemelo. Te lo prometo. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Rodrigo diciéndole que íbamos en camino. Su respuesta llegó casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Qué emoción, mi amor. Te voy a estar esperando. Ya quiero conocerte en persona. Me envió la ubicación de su casa, un pin rojo, en Google Maps, que marcaba un punto en las afueras de León. Cuando hice zoom, la imagen satelital mostraba una zona que parecía semirural, con casas espaciadas y muchos terrenos vacíos. Vive un poco alejado del centro, le dije a Camila mientras ella arrancaba el carro. Qué conveniente. No le hice caso.
Estaba demasiado emocionada para notar el sarcasmo. Salimos de la ciudad por la autopista México-Querétaro dejando atrás el caos de la capital para adentrarnos en el paisaje abierto del centro del país. Camila manejaba en silencio con los ojos fijos en el camino y las manos firmes en el volante. Yo iba mirando por la ventana viendo cómo los edificios grises de la ciudad daban paso a campos verdes, a colinas ondulantes, a un cielo que se iba pintando de naranja y rosa a medida que el sol descendía. Era hermoso. Por un momento me permití creer que todo iba a salir bien, que al final del camino me esperaba el amor de mi vida, que esta historia tendría un final feliz. No sabía que la pesadilla estaba por comenzar. Llevábamos aproximadamente 1 hora de camino cuando empecé a sentir algo extraño. No era miedo exactamente. Era más como una incomodidad, una sensación de que algo no estaba bien. Como cuando entras a un cuarto y sientes que alguien acaba de salir. Como cuando caminas por una calle oscura y tu cuerpo te dice que aceleres el paso aunque no puedas explicar por qué. Me giré en el asiento para mirar por la ventana trasera. La carretera se extendía detrás de nosotras como una quinta gris bordeada por campos que empezaban a oscurecerse con la llegada del crepúsculo. No vi nada inusual, solo tierra, arbustos secos, el ocasional árbol solitario, pero la sensación no se iba. Me acomodé de nuevo en mi asiento y traté de convencerme de que eran nervios. Estaba a punto de conocer al hombre que amaba. Era normal sentirse ansiosa. Entonces lo noté. Una luz en el espejo retrovisor. No 2 luces como los faros de un carro normal. Una sola luz, la luz de una motocicleta. Y alguien atrás le dije a Camila sin saber por qué sentía la necesidad de mencionarlo. Ya lo vi, respondió ella. Su voz sonaba tensa. Lleva como 15 minutos allí. 15 minutos. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Miré por el espejo lateral. La motocicleta mantenía una distancia constante, tal vez unos 50 metros detrás de nosotras. El conductor era una figura vestida completamente de negro con un casco oscuro que le cubría toda la cara. No podía ver ningún detalle, ningún rasgo que lo identificara. Solo una silueta negra recortada contra el cielo que se oscurecía. Probablemente solo va por el mismo camino, dije tratando de convencerme a mí misma tanto como a Camila. Es una carretera principal. Mucha gente la usa, probablemente, repitió Camila, pero su voz no sonaba convencida. Para probar su teoría, mi prima bajó la velocidad gradualmente. El velocímetro pasó de 120 a 100, de 100 a 80, de 80 a 60. A esa velocidad cualquier otro vehículo nos habría rebasado en segundos. La motocicleta no nos rebasó. También bajó la velocidad manteniendo exactamente la misma distancia. Camila aceleró de 60 a 80 a 100 a 120 a 140. El viejo sedán de la tía Carmen temblaba con el esfuerzo, pero Camila no aflojó el pie del acelerador. La motocicleta aceleró también. Ni un metro más cerca, ni un metro más lejos. Era como si estuviera atada a nosotras con una cuerda invisible. Mierda, susurró Camila. El aire dentro del carro se puso frío de repente. Fue algo que noté sin entender, como si alguien hubiera encendido el aire acondicionado al máximo aunque los controles seguían en la misma posición. Los velos de mis brazos se erizaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda desde la base del cráneo hasta la cintura. Y entonces lo olí. Un olor que no pertenecía a ají, algo orgánico, animal primitivo. Como pelo mojado mezclado con tierra húmeda después de la lluvia. Como el fondo de un bosque donde la luz del sol nunca llega. Como algo que se arrastra en la oscuridad y espera. ¿Hueles eso?, le pregunté a Camila. Oler qué. Respiré profundo tratando de identificar el origen del olor, pero ya no estaba. Se había desvanecido tan rápido como había aparecido. Nada. Creo que me lo imaginé, pero no me lo había imaginado. Algo había estado cerca de nosotras. Algo que no era humano. Algo que dejaba un rastro que mi cerebro primitivo reconocía como peligro incluso antes de que mi mente consciente pudiera procesarlo. Camila vio una gasolinera pequeña adelante, un oasis de luz fluorescente en medio de la oscuridad creciente. Puso las direccionales para salir. Vamos a parar. Necesito gasolina.
Y quiero ver qué hace ese tipo. La gasolinera era uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. Bombas de gasolina antiguas que probablemente no habían sido actualizadas desde los años 80. Una tienda pequeña con las ventanas sucias y letreros de neón que parpadeaban intermitentemente. Un estacionamiento de asfalto agrietado con maleza creciendo en las grietas. No había otros carros. No había otros clientes. Solo nosotras y el silencio. Camila se estacionó junto a una de las bombas y apagó el motor. Las dos nos quedamos inmóviles mirando por los espejos. La motocicleta entró a la gasolinera, pero no se acercó a nosotras. Se detuvo en la esquina más alejada del estacionamiento donde la luz de los postes no llegaba del todo. El conductor no se bajó, no se quitó el casco. Solo se quedó ahí sentado en su moto con el motor apagado, mirando en nuestra dirección. Voy a entrar a la tienda DJ. Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. Voy a preguntar si tienen teléfono. Podemos llamar a alguien. No te separes de mí. Camila salió del carro primero echando miradas furtivas hacia la esquina donde estaba la motocicleta. Yo la seguí caminando tan rápido como podía sin correr. La puerta de la tienda hizo un sonido chirriante cuando la empujamos. Adentro el aire olía a café viejo y a productos de limpieza. Las estanterías estaban medio vacías con latas polvorientas y bolsas de frituras que probablemente habían expirado hace meses. Detrás del mostrador había una mujer mayor, tal vez 60 o 70 años. Tenía el pelo canoso recogido en un chongo despeinado y ojos que parecían haber visto demasiado. Ojos cansados pero alertas. Ojos que nos evaluaron en el instante en que entramos. Buenas noches, dijo Camila. Hay un hombre afuera que nos ha estado siguiendo por la carretera. El de la motocicleta. Puede ayudarnos. Tiene teléfono que podamos usar. O puede llamar a la policía. La mujer no respondió inmediatamente. Se levantó de su banco detrás del mostrador y caminó lentamente hacia la ventana. Apartó una de las cortinas sucias y miró hacia afuera, hacia la esquina donde la motocicleta esperaba. Su rostro cambió. No fue un cambio dramático. No gritó ni se persignió ni hizo nada que esperarías de alguien asustado, pero algo en sus facciones se endureció, algo en sus ojos se oscureció. Cuando habló su voz era diferente, más baja, más urgente. Váyanse, ahora. No paren hasta llegar a un pueblo grande y no regresen por donde vinieron. Tomen la carretera federal que pasa por Querétaro. Hay más tráfico, más testigos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese hombre? La mujer negó con la cabeza. No es un hombre. No sé qué es, pero viene aquí a veces, siempre siguiendo a alguien. Y los que sigue no siempre llegan a donde van. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir con que no siempre llegan? Quiero decir que deberían irse. Ya. Camila me tomó del brazo y me jaló hacia la puerta. Vámonos, Mariana. Pero la gasolina. Al diablo con la gasolina. Tenemos suficiente para llegar a Querétaro. Vámonos. Salimos de la tienda casi corriendo. No me atreví a mirar hacia la esquina donde estaba la motocicleta. Subimos al carro. Camila arrancó el motor y salimos de la gasolinera con las llantas rechinando sobre el asfalto. Por un momento glorioso que duró tal vez 5 segundos, pensé que lo habíamos dejado atrás. Pero entonces miré por el espejo retrovisor. La luz estaba ahí, una sola luz, siguiéndonos. No vamos a ir a León, dijo Camila. Su voz temblaba, pero sus manos en el volante estaban firmes. Vamos a buscar un hotel en la siguiente ciudad. Un lugar con gente, con seguridad. Mañana en la mañana volvemos a la Ciudad de México y tú bloqueas a ese tal Rodrigo. Pero, nada de peros, Mariana. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Y yo no voy a arriesgar nuestras vidas para que conozcas a un tipo de internet. Quería discutir. Quería decirle que estaba exagerando, que probablemente era una coincidencia, que el hombre de la motocicleta solo era un viajero como nosotras. Pero las palabras de la mujer de la gasolinera resonaban en mi cabeza. Los que siguen no siempre llegan a donde van. Intenté llamar a Rodrigo para decirle que no iba a poder llegar esa noche. Pero cuando miré la pantalla de mi teléfono, el símbolo de señal había desaparecido completamente. Ni una vara,
ni datos móviles. Nada. No tengo señal, le dije a Camila. Camila sacó su teléfono del bolsillo de su cámara y me lo pasó sin quitar los ojos de la carretera. Revisa el mío. También estaba muerto. Sin señal. Sin conexión. Sin manera de contactar a nadie. Esto no es normal, dije. Las dos compañías no pueden falar al mismo tiempo. No coincidió Camila. No es normal. Ninguna de las dos dijo lo que estábamos pensando. Que tal vez no era una falla de las compañías. Que tal vez algo o alguien estaba bloqueando nuestra señal. Que tal vez estábamos más aisladas de lo que habíamos estado en toda nuestra vida. Los siguientes 40 minutos fueron los más largos de mi existencia. La carretera se había vaciado casi por completo. De vez en cuando pasaba un camión de carga en dirección contraria, sus luces iluminando brevemente el interior de nuestro carro antes de desaparecer en la oscuridad. Pero en nuestro carril, en nuestra dirección, no había nadie más. Solo nosotras, y la luz que nos seguía. Camila intentó todo lo que se le ocurrió. Aceleró a 150 tan rápido que el carro temblaba como si fuera a desarmarse. La motocicleta mantenía la distancia. Bajó a 50 esperando que nos rebasara. La motocicleta bajó también. Tomó una desviación sin poner direccionales, girando bruscamente en el último momento. La motocicleta giró con nosotras como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. No podemos perderlo, dijo Camila. Su voz ya no temblaba. Ahora sonaba plana, derrotada. No importa lo que haga, no podemos perderlo. ¿Qué hacemos entonces? Llegamos a Silao, buscamos el hotel más grande que encontremos y rezamos porque no pueda seguirnos adentro. Silao apareció como un oasis de luces en medio de la oscuridad del campo. No era una ciudad grande, pero después de la carretera vacía y la noche sin estrellas parecía una metrópolis. Había calles iluminadas, carros circulando, gente caminando por las banquetas. Civilización. Camila eligió el primer hotel de cadena que vio, un edificio de 5 pisos con fachada beige y un letrero luminoso que prometía aire acondicionado y wifi gratis. El estacionamiento subterráneo estaba casi vacío, solo unos cuantos carros dispersos en las áreas más cercanas a los elevadores. Camila apagó el motor y las dos nos quedamos en silencio escuchando. No escuché nada, no vi nada. La entrada del estacionamiento, la rampa por donde habíamos bajado, estaba vacía. No había ninguna motocicleta. Se fue, dije. No sé si lo creía realmente, pero necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba creer que era verdad. Tal vez, dijo Camila, o tal vez nos está esperando afuera. Solo hay una manera de saberlo. Subimos. La recepción del hotel estaba iluminada con luces cálidas que pretendían crear una atmósfera acogedora, pero que solo lograban resaltar lo vacío que estaba el lugar. Había silones de piel sintética en una esquina, una mesa con folletos turísticos que nadie leía y un mostrador de madera falsa detrás del cual una chica joven miraba su teléfono con expresión aburrida. La chica levantó la vista cuando nos acercamos. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo y un gafete con el nombre Lupita prendido a su uniforme. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos una habitación, dijo Camila. Para 2 personas, solo por esta noche. Lupita tecleó algo en su computadora. Tenemos disponibilidad en el 3er piso o en el 5º. Las del 5º tienen mejor vista, pero están más lejos del elevador. El 5º, dijo Camila sin dudarlo. Lo más alto posible. Lupita nos miró con curiosidad, probablemente preguntándose por qué alguien quería subir más escaleras de las necesarias. Viajan solas. Camila no perdió ni un segundo. No, mi esposo y mi suegro vienen detrás de nosotras. Tuvieron que parar a cargar gasolina. Deben llegar en media hora. La mentira salió de sus labios con una naturalidad que me sorprendió. Lupita pareció satisfecha y no hizo más preguntas. Nos entregó 2 tarjetas de plástico blanco y un papel con la contraseña del wifi. Habitación 512. Tomen el elevador hasta el final del pasillo, luego a la derecha. El desayuno se sirve de 7 a 10 en el restaurante de la planta baja. ¿Necesitan algo más? No, gracias. El elevador era pequeño y olía a desinfectante de pino.
Los números de los pisos se iluminaban uno a uno mientras subíamos 1, 2, 3, 4, 5. Cada número se sentía como un peldaño hacia la seguridad. Cuando las puertas se abrieron en el quinto piso, Camila salió primero mirando a ambos lados del pasillo como si esperara encontrar algo acechando en las sombras. Pero el pasillo estaba vacío. Solo puertas de madera idénticas, una alfombra con un patrón geométrico feo y luces fluorescentes que zumbaban suavemente. La habitación 512 estaba al final del pasillo junto a una ventana de emergencia que daba a la escalera de incendios. Camila deslizó la tarjeta en la cerradura electrónica y empujó la puerta. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama matrimonial con una colcha de color indefinido, un escritorio con una lámpara de lectura, un televisor montado en la pared y una ventana grande con cortinas gruesas color vino. Cierra con la llave, me dijo Camila, y pon la cadena también. Es lo que me pidió. El clic del cerrojo y el sonido metálico de la cadena al deslizarse en su lugar me hicieron sentir un poco más segura. Era una ilusión probablemente. Una puerta de madera y una cadena de metal no podían protegernos de algo que nos había seguido por cientos de kilómetros sin perder el rastro. Pero la ilusión era mejor que nada. Camila fue directamente a la ventana. Apartó la cortina unos centímetros, solo lo suficiente para ver, y miró hacia abajo. Desde el quinto piso el estacionamiento se veía como una cuadrícula de líneas blancas y espacios vacíos. No veo la motocicleta, dijo después de un momento. No está en el estacionamiento. A lo mejor se fue. A lo mejor solo estábamos paranoicas. Camila no respondió. Siguió mirando por la ventana, sus ojos escaneando cada rincón del estacionamiento, cada sombra, cada espacio entre los carros estacionados. Ven a ver algo, dijo de repente. Su voz sonaba extraña. Me acerqué a la ventana. Camila señaló hacia abajo, hacia una esquina del estacionamiento donde la luz de los postes no llegaba del todo. Allí, junto a esa columna de concreto. Al principio no vi nada, solo sombras y oscuridad. Pero entonces mis ojos se ajustaron y lo vi. Había alguien de pie junto a la columna. Una figura inmóvil vestida completamente de negro. No podía distinguir sus facciones desde esta distancia, pero sabía que era él, el hombre de la motocicleta, y estaba mirando hacia arriba, hacia nuestra ventana. El terror se apoderó de mi cuerpo como una corriente eléctrica. Mis piernas se debilitaron, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, en mi garganta, en las puntas de mis dedos. Nos encontró, susurré. ¿Cómo nos encontró? No lo sé, pero no puede subir. Hay cámaras, hay recepcionistas, hay otros huéspedes, y si sube de todas maneras, entonces llamamos a la policía. No tenemos señal, Camila. El hotel debe tener teléfono fijo. En recepción, tenemos que vallar para usarlo. Ninguna de las dos dijo lo obvio, que para vallar tendríamos que salir de la habitación, que tendríamos que caminar por el pasillo hasta el elevador, que tendríamos que cruzar el lobby. Que en cualquier punto del camino él podría estar esperándonos. Vamos a quedarnos aquí, decidió Camila. No vamos a salir hasta que amanezca. Y en la mañana, cuando haya luz y haya gente, vamos a salir, subir al carro y manejar de regreso a la Ciudad de México sin parar. ¿Está bien? Camila volvió a mirar por la ventana, y entonces soltó un gemido. Un sonido pequeño, casi inaudible, pero cargado de un terror tan puro que me heló la sangre. Ya no está, dijo, que el hombre. Ya no está junto a la columna. Ya no está en el estacionamiento. A lo mejor se fue, o a lo mejor no terminó la frase. No fue necesario. Las dos nos quedamos en silencio escuchando. El hotel estaba extrañamente callado. No se escuchaban voces en el pasillo. No se escuchaba música de otras habitaciones. No se escuchaba el sonido del elevador subiendo o bajando. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el latido de mi propio corazón. Y entonces escuché algo más. Un sonido que venía de afuera de la ventana. Al principio pensé que era el viento, o tal vez un pájaro, algo mundano, algo explicable. Pero el sonido se repitió y esta vez lo identifiqué. Era el sonido de algo arrastrándose sobre concreto, algo que subía, no susurre,
No puede ser. Camila se apartó de la ventana como si le hubiera dado un choque eléctrico. Su rostro estaba blanco. Está subiendo, digo, por la pared. Está trepando la pared del edificio. Eso es imposible. Estamos en el 5º piso. Pero el sonido continuaba, más cerca, más fuerte. El roce de algo contra la superficie exterior del edificio. El crujido de dedos o garras encontrando asidero en las grietas del concreto. Camila corrió hacia la puerta. Verificó el querosho, verificó la cadena. Luego arrastró la silla del escritorio y la encajó debajo de la manilla trabandola. Fue al baño y regresó con lo único que encontró un rastrillo desechable, la joya de metal brillando débilmente bajo la luz. Si entra, me dijo, voy a apuntarle a los ojos. Tú corres hacia la puerta. Quitas la silla, quitas la cadena y corres hacia el elevador. Gritas hasta que alguien te escuche. No voy a dejarte. Prométemelo, Mariana. Camila, prométemelo. Había lágrimas en sus ojos, y en los míos también, te lo prometo. El sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio pesado, expectante como el momento antes de que caiga un rayo. Y entonces la cortina se movió. No mucho. Solo un poco, como si algo la hubiera rozado desde afuera. Las dos miramos hacia la ventana. Las cortinas gruesas bloqueaban cualquier vista del exterior, pero detrás de ellas, visible solo como una sombra contra la tela, había algo grande, algo que no debería estar ahí en el 5º piso del lado de afuera de la ventana. Sin pensarlo, estiré la mano hacia el interruptor de la luz. Mariana no, pero ya era tarde. Mis dedos tocaron el interruptor y la habitación se iluminó completamente. Y por una fracción de segundo antes de que Camila apagara la luz de un manotazo, vi lo que había del otro lado de la ventana. Era una figura humana, pero solo en el sentido más básico de la palabra. Tenía la forma de un hombre, 2 brazos, 2 piernas, un torso, una cabeza. Pero las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, las manos demasiado grandes. Y donde debería haber habido una cara solo había borones. Rasgos indefinidos como un dibujo a medio terminar, como si su rostro estuviera hecho de cera derritiéndose. Excepto por los ojos. Los ojos eran perfectamente visibles, perfectamente reales, y brillaban con luz propia en la oscuridad. Un amarillo opaco enfermizo como los ojos de un animal nocturno cuando la luz los atrapa. Esos ojos me miraron directamente. Y entonces la luz se apagó. Oscuridad. Camila había apagado el interruptor. ¿Qué era eso ya de? Mi voz sonaba histérica incluso para mis propios oídos. ¿Qué carajo era eso? No lo sé. Sus ojos, ¿viste sus ojos? Estaban brillando. Lo vi. Ninguna de las dos se movió. Nos quedamos congeladas en la oscuridad escuchando. Y entonces la voz no venía de adentro de la habitación. Venía de afuera, del otro lado de la ventana. Era una voz de hombre, pero distorsionada, como si hablara a través de agua o a través de una pared de cristal muy grueso. Las palabras eran claras, pero el tono era extraño, no amenazante, no agresivo, casi cansado. Mariana, sabía mi nombre. Esa cosa fuera lo que fuera, sabía mi nombre. Mariana, sé que estás ahí adentro, sé que puedes escucharme. No conteste, no podía, mi garganta estaba cerrada por el terror. No voy a hacerte daño, vine a advertirte. Una pausa, el sonido de algo moviéndose contra el cristal, dedos tal vez, o garras. No vayas a su casa, no vayas nunca a su casa, ¿entiendes? No entendía nada, voy a quedarme aquí. Vigilando, hasta que amanezca. Pero tienes que prometerlo, no vayas a su casa. La casa de quien pregunte. Mi voz salió como un susurro ronco, silencio, de quien repetí más fuerte esta vez. Cuando la voz respondió, algo en ella había cambiado. Había una tristeza profunda en las palabras, una pena antigua que parecía venir de muy lejos, del hombre que crees que amas, del que conociste en internet. No es quien dice ser, nunca fue quien dice ser. Rodrigo, ese no es su nombre, y lo que él quiere hacerte, lo ha hecho antes, muchas veces. A muchas otras. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿De qué estás hablando? No voy a decirte más, no me corresponde. Solo vine a evitar que seas otra de sus víctimas. El sonido de algo moviéndose, más fuerte esta vez, como huesos reordenándose, como piel estirándose sobre una forma que no debería contenerla.
Él sabe que vienes. Te ha estado esperando. Tiene todo listo para ti. ¿Qué tiene listo? Cadenas, cuerdas, cosas para dormir. Hará. Un cuarto sin ventanas donde nadie puede escuchar. El terror que sentía se transformó en algo más. Algo frío y afilado que se clavaba en mi pecho. ¿Cómo sabes todo eso? Porque lo vi. Estuve en ese cuarto. Vi lo que les hizo a las otras, a las que vinieron antes que tú. Silencio. No vayas a su casa, Mariana. Si vas, no vas a salir. Y entonces todas las luces se apagaron. No solo las de nuestra habitación. A través de la rendilla entre las cortinas vi cómo las luces del estacionamiento se extinguían una por una. Vi cómo el edificio de enfrente se hundía en la oscuridad. Vi cómo las luces de la calle, los faros de los carros, los letreros de neón de los negocios cercanos, todo se apagaba al mismo tiempo. Un apagón. Todo el barrio sumido en una negrura absoluta. Solo quedaba la luna asomándose entre las nubes proyectando sombras plateadas sobre las cortinas. Y el silencio. Camila me tomó de la mano. Sus dedos estaban helados. No te muevas, susurro. No hagas ruido. Los segundos pasaron como horas. Mis ojos se ajustaron gradualmente a la oscuridad, pero no había mucho que ver. Solo formas vagas, sombras sobre sombras. Y entonces escuché algo que me hizo dejar de respirar. Pasos. Pasos pesados, lentos, deliberados. Pero no venían de afuera de la ventana. Venían del pasillo. Algo estaba caminando por el pasillo del hotel y se acercaba a nuestra puerta. Los pasos se detuvieron. Justo afuera de la habitación 512, podía sentir una presencia del otro lado de esa puerta de madera delgada. Algo grande, algo hambriento, algo que respiraba con un sonido húmedo como un animal enfermo. Desde la ventana el sonido de rasguños comenzó de nuevo, cara sobre cristal. Estábamos atrapadas entre dos cosas, una afuera de la ventana, una afuera de la puerta, y nosotras en medio sin teléfono, sin luz, sin manera de pedir ayuda. La cosa del pasillo se movió. Escuché sus pasos alejándose, perdiéndose en la distancia hasta que el silencio regresó. Pero lo de la ventana seguía allí. Podía sentirlo. Podía oler ese aroma a pelo mojado y tierra húmeda que había notado en la carretera. Y entonces la voz habló de nuevo. Está bien, ya se fue. El otro, el peligroso, ya se fue. ¿Qué era eso? Pregunté. Algo que no debería estar aquí. Algo que el mando, el Rodrigo, el hombre al que llamas Rodrigo, sí. ¿Cómo puede mandar cosas? ¿Quién es él realmente? No hubo respuesta. Solo el sonido de algo moviéndose contra la pared exterior. ¿Qué eres? Tu pregunta entonces. ¿Qué eres? Un silencio largo. Luego algo que casa lo que él es. Algo que protege lo que tú eres. Eso no tiene sentido. No tiene que tener sentido. Solo tiene que funcionar. Otro sonido de movimiento. Algo cambiando de posición en el alféizar de la ventana. Voy a quedarme aquí hasta que amanezca. Descansen si pueden. Pero no salgan de esta habitación hasta que salga el sol. Y si no puedo dormir, entonces quédate despierta, pero no abras la puerta. Pase lo que pase, no abras la puerta. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Camila y yo nos sentamos en el suelo con las espaldas contra la pared más alejada de la ventana y de la puerta. Nos tomamos de las manos como cuando éramos niñas y teníamos miedo de las tormentas eléctricas. No hablamos. No había nada que decir. Afuera de la ventana podía escuchar movimientos ocasionales, el crujido de algo cambiando de posición, el roche de lo que imaginaba eran garras contra el marco de aluminio, pero no intentó entrar, no rompió el cristal, solo se quedó allí, vigilando. Afuera de la puerta el silencio era absoluto, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, escuchaba algo que sonaba como respiración, algo esperando del otro lado. La electricidad regresó alrededor de las 4 de la mañana. Las luces del pasillo se encendieron visibles por la rendilla debajo de la puerta. El aire acondicionado zumbó de vuelta a la vida, pero no nos movimos. El cielo comenzó a aclararse alrededor de las 6. El negro dio paso al gris, luego al rosa, luego al dorado del amanecer. Y cuando los primeros rayos de sol tocaron la ventana, escuché algo del otro lado.
Un susurro tan suave que casi no lo capte ya es seguro. Ya pueden salir. Y luego silencio. Me levanté con las piernas entumecidas y caminé hacia la ventana. Mis manos temblaban cuando aparté las cortinas. No había nada ahí. El alféizar estaba vacío. La pared exterior del edificio se veía normal, sin marcas, sin rasguños, sin evidencia de que algo hubiera trepado por ella durante la noche. Pero en el cristal de la ventana, apenas visibles a contraluz, había 4 marcas largas y paralelas, como las que dejaría una garra muy grande al deslizarse sobre el vidrio. «Vámonos», dijo Camila. Su voz sonaba ronca por las horas sin dormir. «Vámonos de aquí». No discutí. Recogimos nuestras cosas, que no eran muchas, y salimos de la habitación. El pasillo estaba vacío, el elevador estaba vacío. El lobby estaba vacío excepto por Lupita, que seguía detrás del mostrador, esta vez con una taza de café en la mano. ¿Qué tal su noche?, preguntó con una sonrisa automática. Bien, mintió Camila. Gracias por todo. Salimos del hotel hacia la luz del día. El estacionamiento se veía completamente diferente bajo el sol de la mañana. Los espacios vacíos que la noche anterior parecían amenazadores ahora eran solo espacios vacíos. Las sombras que habían escondido terrores inimaginables ahora eran solo sombras normales. No había ninguna motocicleta. No había ningún hombre vestido de negro. Era como si nada hubiera pasado. Subimos al carro. Camila arrancó el motor. Vamos a ir a la dirección que te dio Rodrigo Dillo. Que después de todo lo de anoche quieres ir allí, precisamente por lo de anoche. Esa cosa, fuera lo que fuera, nos advirtió que no fuéramos. Dijo que Rodrigo tiene un cuarto con cadenas. Dijo que ha hecho esto antes. Si eso es verdad, necesitamos saberlo. Necesitamos ver con nuestros propios ojos, y si es una trampa, por eso vamos de día, y nos quedamos en el carro. Si algo se ve raro, nos vamos inmediatamente. No me gustaba la idea, pero Camila tenía razón. Después de todo lo que había escuchado, necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver qué había realmente en esa dirección que Rodrigo me había dado. Antes de salir del estacionamiento, miré por el espejo retrovisor, y lo vi. Un perro grande de un negro tan profundo que parecía absorber la luz estaba sentado en la esquina de la calle, mirando en nuestra dirección. Sus ojos eran amarillos. Camila mira, pero cuando mi prima miró por el espejo, el perro ya no estaba. Solo quedaba una sombra que se movió demasiado rápido para ser natural, desapareciendo detrás de un edificio. Mi abuela hablaba de él, dijo Camila mientras aceleraba hacia la salida. Los nahuales. Personas que pueden transformarse en animales. Algunos protegen, otros cazan. ¿Y este qué es? ¿Un protector o un cazador? Creo que nos está protegiendo. La pregunta es de qué o de quién. El camino hacia León se veía completamente diferente bajo la luz del sol. Los campos que la noche anterior parecían amenazadores, llenos de sombras y secretos, ahora eran solo extensiones de tierra seca salpicadas de arbustos y árboles raquíticos. El cielo estaba despejado de un azul pálido que prometía un día caluroso. Parecía imposible que apenas unas horas antes hubiéramos estado atrapadas en una habitación de hotel escuchando a algo trepar las paredes y a algo más respirar del otro lado de la puerta. Pero los recuerdos seguían frescos. Tan frescos que cada vez que cerraba los ojos por más de un segundo veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Escuchaba esa voz distorsionada diciéndome que no fuera a su casa. Camila manejaba en silencio, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el camino. El GPS de su teléfono, que milagrosamente había recuperado la señal al amanecer, nos guiaba por carreteras secundarias hacia las afueras de León. Mi teléfono seguía apagado en mi bolsillo. No me atrevía a encenderlo. No quería ver los mensajes de Rodrigo preguntando dónde estaba, porque no había legado si estaba bien. No quería enfrentar la posibilidad de que el hombre con quien había compartido mis secretos más íntimos durante 4 meses fuera algo completamente diferente a lo que yo creía. A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad, el paisaje comenzó a cambiar de maneras sutiles pero inquietantes. Las casas se volvieron más espaciadas, más viejas, más descuidadas.
Los jardines bien cuidados dieron paso a terrenos baldíos llenos de maleza que crecía sin control. Las calles pavimentadas se convirtieron en caminos de tierra llenos de baches que hacían temblar el carro. Esto no parece una zona residencial exclusiva, DJ rompiendo el silencio por primera vez en una hora. No, no lo parece en absoluto. Rodrigo me había hablado de esta zona con cariño. Me había dicho que su familia tenía propiedades aquí desde hace generaciones. Me había descrito una casa grande con jardín amplio con árboles frutales y una fuente en el patio. Me había hablado de vecinos discretos que respetaban la privacidad de la tranquilidad de vivir lejos del ruido de la ciudad. Lo que veía ahora era todo lo contrario. Casas abandonadas con ventanas rotas y puertas tapiadas con tablas de madera, cercas oxidadas que se caían a pedazos, perros callejeros flacos que nos miraban pasar con ojos vacíos, terrenos baldíos donde la basura se acumulaba en montículos, y silencio, un silencio pesado antinatural como si toda la zona estuviera conteniendo el aliento, como si esperara algo. El GPS indicó que nos acercábamos a nuestro destino. Según esto, la casa está al final de esta calle, dijo Camila. Pero no llegamos al final de la calle, porque a mitad del camino vimos algo que nos hizo detenernos en seco. Patrullas de policía, al menos 5 de ellas estacionadas en ambos lados de la calle con las luces apagadas. Una ambulancia blanca con la puerta trasera abierta. Una camioneta negra que reconocí de las noticias el tipo de vehículo que usan los servicios forenses para transportar cuerpos. Y cinta amarilla. Mucha cinta amarilla rodeando una casa de 2 pisos con paredes descascaradas, pintura descolorida y ventanas cubiertas con tablas de madera claveteadas. La casa que Rodrigo me había descrito como una mansión familiar. ¿Qué demonios?, susurró Camila. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo había pasado, algo malo, y una parte de mí, una parte que había estado gritando advertencias que yo me había negado a escuchar, ya sabía que tenía que ver con Rodrigo, o con quien realmente fuera. Camila estacionó el carro a una distancia prudente detrás de una de las patrullas. Desde ahí podíamos ver la actividad alrededor de la casa sin llamar demasiado la atención. Policías uniformados hablaban entre ellos en voz baja tomando notas en libretas. Personas vestidas de blanco, técnicos forenses, probablemente entraban y salían de la casa cargando bolsas de plásticos heladas. Vecinos, los pocos que había en esta zona desolada, estaban agrupados en la esquina más alejada murmurando entre ellos con expresiones que mezclaban el horror y la fascinación morbosa. Voy a preguntar qué pasó, dijo Camila abriendo su puerta. No, espera, y sí que. No supe cómo termina la frase. No sabía qué temía exactamente. Solo sabía que algo estaba muy mal. Camila salió del carro de todos modos. La vi caminar hacia el grupo de vecinos, 3 mujeres de diferentes edades que miraban la esquina desde una distancia segura. Las observé hablar, vi cómo las mujeres gesticulaban con las manos, como una de ellas elevaba la mano a la boca en un gesto de horror, como Camila se quedaba cada vez más pálida con cada palabra que escuchaba. Cuando regresó al carro, sus manos temblaban visiblemente. ¿Qué te dijeron? Camila no me miró. Se quedó viendo hacia la casa, hacia la cinta amarilla, hacia los policías que entraban y salían como hormigas. Se llama Arturo Villarreal. Tiene 43 años. Vive solo en esa casa desde hace más de una década. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. No Rodrigo Mendoza. No un arquitecto de 25 años con sonrisa amable y sueños de viajar por el mundo. Arturo Villarreal. 43 años. Las vecinas dicen que siempre supieron que había algo raro en el continuo. Camila, su voz plana casi mecánica. Que nunca hablaba con nadie. Que a veces se escuchaban ruidos extraños que venían de esa casa. Gritos, dice una de ellas. Gritos en las noches que duraban horas y luego se detenían de golpe, pero nunca llamaron a la policía. Tenían miedo. ¿Miedo de qué? Camila finalmente me miró. En sus ojos vi algo que me aterró más que cualquier cosa que hubiera visto la noche anterior. Más que los ojos amarillos. Más que las garras sobre el cristal.
Anoche alguien vio a un hombre en motocicleta entrar a esta casa. No saben quién era, nadie lo reconoció. 20 minutos después el hombre salió. Esta mañana temprano los vecinos empezaron a notar un olor extraño, un olor que venía de la casa. Llamaron a la policía. Hizo una pausa como si las siguientes palabras le costaran decir. Y encontraron un cuarto en el sótano, un cuarto lleno de herramientas. Cadenas colgando del techo. Cuerdas. Correas de cuero en una cama. Frascos de medicamentos para dormir. Y fotos de chicas jóvenes. Muchas chicas. Algunas de las fotos son de chicas que han sido reportadas como desaparecidas en los últimos años. Otras son de chicas que nadie ha reclamado, que nadie sabe quiénes son. El mundo se detuvo. Todo lo que podía ver era la casa frente a mí. Esa casa horrible con sus paredes descascaradas y sus ventanas tapiadas. Y todo lo que podía pensar era que yo casi entré allí. Que si no fuera por Camila, si no fuera por el ser que nos siguió toda la noche, en este momento yo estaría en ese sótano, encadenada, drogada, convertida en otra foto en la colección de un monstruo. 4 meses hablé con él, le conté todo sobre mi vida. Le mandé fotos de mi rostro, de mi cuerpo, de mi departamento. Le dije dónde trabajaba, a qué hora salía, por qué calles caminaba. Le dije que lo amaba, y él no era Rodrigo Mendoza, era Arturo Villarreal, un asesino, un depredador que cazaba chicas jóvenes por internet que les decía exactamente lo que querían escuchar, que las convencía de ir a su casa para nunca dejarlas salir. Mariana, la voz de Camila me legó como desde muy lejos. Mariana, respira. Mírame, respira. No me había dado cuenta de que estaba hiperventilando, que las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, que mis manos estaban agarrando el tablero del carro con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos y me dolían los dedos. Él sabía dónde vivías, dijo Camila suavemente. Sabía tu horario, sabía cuándo estabas sola, sabía todo sobre ti. Si hubieras llegado a esa casa anoche. No terminó la frase. No era necesario. Las dos sabíamos exactamente cómo hubiera terminado. Un policía se acercó al carro y tocó la ventana. Camila la bajó con manos que todavía temblaban. Disculpen, señoritas. Este es un área de investigación activa. Van a tener que retirarse. Sí, oficial. Ya nos íbamos. Antes de que pudiéramos arrancar, el policía me miró. Algo en mi expresión, en mis ojos rojos, en las lágrimas que todavía corrían por mis mejillas debió llamar su atención porque frunció el ceño. Un momento. ¿Ustedes tienen alguna conexión con esto? ¿Conocen a alguien que vive aquí? Camila abrió la boca para negarlo, pero yo hablé primero. No sé por qué. Tal vez porque estaba cansada de mentir. Tal vez porque necesitaba que alguien más supiera la verdad. Yo iba a venir a esta casa anoche, a ver a alguien que conocí por internet. Creía que se llamaba Rodrigo Mendoza. Creía que tenía 25 años. Creía que era arquitecto. El policía se quedó muy quieto. Su expresión cambió de sospecha a algo más serio. Espéreme aquí. No se muevan. Desapareció dentro de la cinta amarilla. Unos minutos después regresó, acompañado de un hombre mayor vestido de civil con un gafete colgando del cuello que decía «Detective». Señoritas, digo el detective. Van a tener que acompañarnos a la estación. Necesitamos su declaración. Las siguientes horas fueron un borrón de preguntas, formularios y café frío en vasos de plástico. Nos separaron a Camila y a mí, nos pusieron en cuartos diferentes, nos hicieron contar nuestra historia una y otra vez. ¿Qué sabíamos de Arturo Villarreal? ¿Cómo lo conocí? ¿Qué me había dicho? ¿Qué le había dicho yo? ¿Por qué no había llegado a su casa la noche anterior? Les conté casi todo. Les conté sobre los 4 meses de mensajes, sobre las llamadas nocturnas, sobre las fotos que le mandé sin saber que estaba alimentando la fantasía de un depredador. Les conté sobre el viaje planeado, sobre cómo nos perdimos en el camino, sobre cómo decidimos pasar la noche en un hotel en Silao y regresar a la ciudad a la mañana siguiente. Lo que no les conté fue sobre la motocicleta que nos siguió por la carretera. Sobre el hombre de los ojos amarillos que trepó la pared de un hotel de 5 pisos. Sobre las garras rascando la ventana. Sobre la voz que me advirtió que no fuera a esa casa.
No me hubieran creído, y honestamente una parte de mí todavía no lo creía tampoco. A la luz del día en una estación de policía llena de gente normal haciendo cosas normales, todo lo que había pasado la noche anterior parecía un sueño. Una pesadilla de la que finalmente había despertado. Pero las marcas en el cristal de la ventana habían sido reales. El olor a pelo mojado y tierra húmeda había sido real. Y la sensación de que algo me había estado cuidando, protegiéndome de un peligro que no podía ver, eso también había sido real. El detective que me interrogó era un hombre de mediana edad con bigote canoso y ojos cansados que habían visto demasiadas cosas horribles. Se llamaba Rodríguez y tenía una manera de hablar que era casi gentil, como si supiera exactamente lo frágil que me sentía. Encontramos evidencia de al menos 14 víctimas, me dijo cuando terminé de contar mi versión de los hechos. Su voz era neutral, profesional, pero había algo debajo de esa neutralidad. Algo que se parecía a la rabia contenida. Restos en el jardín trasero de la propiedad. Pertenencias en el sótano. Algunas de las chicas habían sido reportadas como desaparecidas en los últimos 10 años. Otras nunca fueron buscadas. Nadie las reclamó. 14 chicas, 14 familias que nunca supieron qué pasó con sus hijas, sus hermanas, sus amigas, sus primas. 14 vidas cortadas por un hombre que se escondía detrás de una pantalla que decía todas las palabras correctas, que prometía amor y entregaba muerte. Yo casi fui la número 15. Tuviste mucha suerte, dijo el detective, aunque suerte no parecía la palabra correcta. Si hubieras llegado a esa casa anoche, probablemente estaríamos hablando de 15 víctimas en lugar de 14. Lo sé, hizo una pausa consultando sus notas. Hay algo más que debes saber. El cuerpo de Villarreal fue encontrado en el sótano en una de las instalaciones que había construido. Alguien lo mató anoche. Le hizo exactamente lo que él planeaba hacerle a sus víctimas. Lo mataron, sí. Y quien lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los forenses dicen que las heridas fueron causadas por algo inusual. ¿Inusual cómo? Parecen heridas de garras, como las de un animal muy grande. Pero no hay animales en esa zona que puedan causar ese tipo de daño. Y no hay huellas, no hay ADN, no hay evidencia de cómo entró o salió el atacante. Garras. Pensé en los ojos amarillos, en el sonido de algo rascando el cristal de la ventana, en la voz que me dijo que no fuera a esa casa. En algún lugar entre el Hotel de Silao y esta casa de los horrores, el que nos había seguido toda la noche había tomado un desvío. Había entrado a la guarida de Arturo Villarreal y le había dado exactamente lo que se merecía. El detective me estudió por un momento, sus ojos cansados, buscando algo en mi rostro. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto? Alguien que supiera lo que Villarreal estaba haciendo. Alguien que quisiera detenerlo. Negué con la cabeza. No tengo idea. Era la verdad, y era mentira. No sabía quién era el ser que me había salvado. No sabía qué era, solo sabía que había hecho lo que la justicia humana nunca pudo hacer: encontrar a un monstruo y destruirlo. Nos dejaron ir al atardecer cuando el sol empezaba a bajar hacia el horizonte y las sombras comenzaban a alargarse otra vez. Camila estaba esperándome afuera de la estación, recargada contra el carro con una taza de café en la mano y ojeras profundas bajo los ojos. Se veía tan agotada como me sentía yo. Vámonos a casa, Dillo. No discutí. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue silencioso. Camila manejó mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo. Mi mente estaba en otro lugar, en un sótano oscuro lleno de cadenas y correas y frascos de medicamentos. En una cama diseñada para el sufrimiento, en 14 chicas que nunca regresaron a casa, y en el ser que me había salvado de convertirme en la número 15. Llegamos a mi departamento pasada la medianoche. Las calles de la colonia Doctores estaban casi vacías, iluminadas solo por los postes de luz que proyectaban círculos amarillentos sobre el asfalto.
Mi mamá estaba dormida, sus ronquidos suaves audibles a través de la puerta cerrada de su cuarto. Camila me acompañó hasta la puerta de mi departamento. La mami, si necesitas algo, digo, a cualquier hora, no importa. Gracias por todo. Nos abrazamos por un largo momento. No dijimos nada más. No había nada más que decir. Cuando Camila se fue, entré al departamento y fui directo a mi cuarto. No encendí la luz. No quería ver mi reflejo en el espejo del closet. No quería enfrentar la realidad de lo que casi me había pasado. Me senté en el borde de mi cama en la oscuridad y finalmente me permití llorar de verdad. Lloré por el miedo que había sentido, un miedo tan profundo que todavía podía sentirlo vibrando en mis huesos. Lloré por la traición de descubrir que el hombre que amaba no existía, que nunca había existido, que era solo una máscara creada por un monstruo para atraerme a su trampa. Lloré por las 14 chicas que no tuvieron la suerte que yo tuve, que no tenían una prima desconfiada, que no fueron seguidas por un ser sobrenatural que decidió protegerlas. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba vacío y agotado y no pude sentir nada más que un entumecimiento gris. Y entonces mi teléfono vibró. Lo había encendido en la estación de policía cuando los detectives me pidieron revisar mis mensajes con Rodrigo como evidencia. Desde entonces había estado ignorando las notificaciones, incapaz de enfrentar lo que pudiera encontrar. Pero esta vibración era diferente. No era el tono de un mensaje de WhatsApp o Instagram. Era el tono de un mensaje de texto normal de un número que no estaba en mis contactos. Tomé el teléfono con manos que temblaban ligeramente. La pantalla se iluminó mostrando una notificación, mensaje de número desconocido. No debería abrirlo, lo sabía. Después de todo lo que había pasado, después de aprender lo fácil que era para un depredador esconderse detrás de una pantalla, no debería confiar en mensajes de desconocidos. Pero algo me impulsó a hacerlo. Una sensación en el pecho que no podía explicar, como si supiera de alguna manera que este mensaje era diferente, que venía de alguien o algo que no quería hacerme daño. Abrí el mensaje. Había 4 imágenes adjuntas. La primera imagen era una foto de un cuarto, un sótano por el aspecto de las paredes de concreto sin pintar y la falta de ventanas. Había una cama metálica en el centro con correas de cuero en las esquinas diseñadas para inmovilizar brazos y piernas. Cadenas colgaban del techo terminando en ganchos oxidados. Un carrito de metal junto a la cama sostenía instrumentos que no quería identificar. Y en una mesa contra la pared frascos de pastillas con etiquetas que decían cosas como midazolam y ketamina. El cuarto de tortura de Arturo Villarreal, el lugar donde planeaba llevarme. La segunda imagen era del mismo cuarto, pero ahora había alguien en la cama. Arturo Villarreal. Estaba atado con sus propias correas, inmovilizado de la misma manera que había inmovilizado a sus víctimas. Su torso estaba descubierto y podía ver claramente las heridas que cubrían su pecho y su abdomen. Surcos profundos paralelos como si garras enormes hubieran rasgado su carne una y otra vez. La sangre había empapado las sábanas blancas convirtiéndolas en un rojo oscuro. Había goteado al piso de concreto formando charcos que reflejaban el flash de la cámara. Pero lo peor era su cara. Su expresión estaba congelada en un grito de terror absoluto. Los hoyos abiertos tan grandes que parecían a punto de salirse de sus órbitas. La boca torcida en una mueca de agonía que revelaba todos sus dientes. Las venas de su frente y su cuello sobresalían como cuerdas. Había muerto con miedo. Había muerto sabiendo exactamente lo que le estaba pasando, sintiéndolo todo, incapaz de escapar. Había muerto exactamente como habían muerto sus víctimas. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Pero me obliga a abrir la tercera imagen. Era una foto de una mesa. Sobre ella decenas de fotografías esparcidas en un desorden que parecía deliberado. Fotos de chicas jóvenes de diferentes edades, diferentes colores de pelo, diferentes tonos de piel. Algunas eran selfies sonrientes, el tipo de foto que le mandas a alguien en quien confías. Otras eran más íntimas, el tipo de foto que solo compartes con alguien que crees que te ama. Y entre todas esas fotos, cerca del centro de la mesa, vi una que me heló la sangre.
Era yo. Una foto que le había mandado a Rodrigo hace 2 meses. Una foto donde estaba sonriendo sentada en la azotea de mi edificio con el atardecer de fondo pintando el cielo de naranja y rosa. Él la había guardado, la había impreso, la había puesto junto a las fotos de sus otras víctimas. Yo era parte de su colección, otra cara en su álbum de trofeos, otra chica que había caído en su trampa. Casi no pude abrir la cuarta imagen. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, mi pecho ardía por el esfuerzo de contener los sollozos, mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo, pero lo hice. Era una foto de una joya de papel, escrita a mano con letra irregular que parecía haber sido trazada con prisa, o con garras que no estaban diseñadas para sostener un bolígrafo. El mensaje decía 14 encontradas, 3 vivas, 11 perdidas, la hash 15 nunca existirá, y debajo en letra más pequeña pero igualmente clara: no me busques, no preguntes quién soy, no le cuentes a nadie sobre lo que viste anoche, estás a salvo ahora, eso es todo lo que necesitas saber. Me quedé mirando esas palabras por un tiempo que no pude medir. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. El reloj de mi teléfono marcaba las 3:47 de la mañana cuando finalmente aparté la vista. 14 encontradas. Los detectives habían dicho lo mismo. 14 víctimas confirmadas. 3 vivas. Eso significaba que 3 de esas chicas habían sobrevivido de alguna manera. Habían escapado, habían sido rescatadas antes de que Arturo pudiera terminar lo que había empezado. 11 perdidas. 11 que no tuvieron tanta suerte. 11 cuerpos enterrados en un jardín trasero. 11 familias que nunca sabrían exactamente qué les había pasado a sus hijas. Y yo, la número 15 que nunca existirá. La que fue salvada antes de convertirse en otra foto en una mesa, otro cuerpo en un jardín, otra estadística en un expediente policial. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla mientras miraba. Si quieres agradecerme, vive bien, cuídate, confía en tus instintos. Aprende a reconocer a los depredadores antes de que te encuentren. Y después de eso te cuide una vez. Pero no puedo cuidarte siempre. La próxima vez tendrás que cuidarte tú misma. Las palabras me recordaron algo que mi abuela solía decir cuando era niña antes de que la enfermedad se la llevara. Hay ángeles en este mundo, Milla, pero no todos tienen alas, algunos tienen garras. No responde al mensaje, no sabía qué decir. Gracias por salvarme. Gracias por matar al hombre que quería matarme. Gracias por vigilarme toda la noche mientras algo respiraba fuera de mi puerta. Las palabras parecían insuficientes, parecían pequeñas e inadecuadas frente a la enormidad de lo que había pasado. Guardé el teléfono y me acosté en mi cama mirando el techo en la oscuridad. Afuera la ciudad dormía. Adentro mi mente daba vueltas y vueltas tratando de procesar todo lo que había aprendido en las últimas 24 horas. El sueño debería haber sido imposible después de todo lo que había visto, pero el agotamiento era más fuerte que el horror, más fuerte que el miedo, más fuerte que todo. Mis ojos se cerraron y por primera vez en lo que parecían años dormí sin sonar. Me desperté con la luz del sol entrando por mi ventana. Por un momento, mientras la conciencia regresaba lentamente, pensé que todo había sido una pesadilla. Rodrigo, la carretera oscura, los ojos amarillos brillando en la noche, el sótano lleno de cadenas y sangre. Pero entonces miré mi teléfono y vi los mensajes, las fotos. Todo había sido terriblemente, irrevocablemente real. Me levanté y fui al baño. Necesitaba lavarme la cara, despertarme completamente, empezar a procesar lo que había pasado y decidir cómo iba a seguir adelante. Fue entonces cuando vi las marcas. Estaba quitándome la playera para meterme a bañar cuando las noté en el espejo. 3 marcas en mi brazo izquierdo justo arriba del codo donde la piel es más suave. Moretones oscuros con forma de dedos, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados para ser humanos. Parecían más las marcas que dejaría una garra que una mano. Y en mi hombro derecho, visible solo cuando me giré para verme la espalda, 2 rasguños paralelos, pequeños, superficiales, apenas líneas rosadas sobre mi piel,
como si algo afilado me hubiera rozado suavemente con cuidado de no cortar demasiado profundo. No recordaba haberme lastimado. No recordaba que nada me hubiera tocado físicamente. Pero en algún momento durante esa noche en el hotel mientras dormitaba con la espalda contra la pared y la mano de Camila en la mía, algo había estado lo suficientemente cerca para dejar su marca en mi cuerpo. Algo me había tocado, algo me había marcado. Me quedé mirando mi reflejo por un largo rato. La chica que me devolvía la mirada desde el espejo no parecía la misma que había sido hace una semana. Había algo diferente en sus ojos, algo más duro, más cauteloso, más consciente de los peligros que acechaban en las sombras del mundo. Era la mirada de alguien que había visto cosas que no deberían existir y había sobrevivido para contarlo. Los días siguientes fueron extraños, suspendidos entre la normalidad y el horror. Volví al trabajo en la tienda de ropa doblando camisetas y sonriendo a clientes groseros como si nada hubiera pasado. Mi jefa me preguntó por qué había faltado el lunes y le dije que había tenido una emergencia familiar. No era exactamente mentira. Mi mamá notó que algo estaba diferente en mí. Me miraba con preocupación cuando pensaba que no la veía. Me preguntaba si estaba bien, si había pasado algo. Le dije que solo estaba cansada, que había dormido mal, que todo estaba bien. Otra mentira. Las noticias del caso Villarreal estaban en todos los medios. El monstruo de León lo llamaban los periódicos sensacionalistas. El depredador digital preferían los noticieros más serios. El asesino de las redes sociales. Cada día salían nuevos detalles. Los nombres de las víctimas cuando podían ser identificadas. Las historias de cómo las había engañado tan similares a la mía que me hacían sentir náuseas. Los testimonios de las 3 sobrevivientes mujeres que hablaban con voces rotas sobre meses de cautiverio, de tortura de un hombre que parecía disfrutar su sufrimiento más que cualquier otra cosa. Y en cada noticia, en cada programa de televisión, en cada artículo de internet, la misma pregunta: ¿quién lo mató? La policía no tenía respuestas. Las heridas eran claramente de un animal, pero no había animales en la zona capaces de causarlas. No había huellas en la escena del crimen. No había fibras ni cabellos ni ADN que no perteneciera a la víctima o a sus víctimas. Ni siquiera había evidencia clara de cómo el atacante había entrado o salido de la casa. Un misterio, un caso sin resolver, el tipo de cosa que termina en documentales de Netflix y podcasts de crímenes reales. Yo sabía la verdad, pero nunca la compartí con nadie. 2 semanas después del incidente recibí un último mensaje del número desconocido. Vive bien, cuídate, confía en tus instintos. Esa es la única manera de agradecerme. Y después de eso el número desapareció. Cuando intenté responder, la aplicación me dijo que el número no era válido. Cuando intenté llamar solo escuché silencio. Pero las fotos seguían allí, los mensajes seguían allí, la prueba de que todo había sido real guardada en la memoria de mi teléfono como un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Han pasado 2 años, 3 meses y 15 días desde aquella noche en la carretera. Escribo estas palabras sentada en mi departamento nuevo, un estudio pequeño en la colonia Roma que rento con el dinero de mi trabajo de medio tiempo y la beca que conseguí para estudiar psicología. No es lujoso, pero es mío. Tiene una ventana grande que dará a un patio interior lleno de plantas, un escritorio donde hago mi tarea y una cama individual que es sorprendentemente cómoda. Son las 2:59 de la mañana. Faltan exactamente 4 minutos para la hora que mi abuela llamaba la hora del diablo. Ese momento de la noche cuando el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que casi puedes ver a través de él. He pasado las últimas horas frente a la pantalla de mi computadora tratando de encontrar las palabras correctas para contar esta historia. No sé si lo logré. No sé si alguien me creerá. Pero necesitaba sacarla de mi cabeza, ponerla en algún lugar fuera de mí, porque cargar con ella sola se ha vuelto demasiado pesado. Mi vida es diferente ahora. Mejor en muchos sentidos. Terminé la preparatoria, entré a la universidad.
Estoy estudiando psicología porque quiero ayudar a otras personas que han pasado por traumas, que han sido víctimas de depredadores, que necesitan a alguien que las escuche sin juzgarlas. Mi mamá y yo hablamos más que antes. Camila y yo somos más cercanas que nunca. Tengo amigos nuevos, gente que conocí en la universidad, gente que no sabe nada de lo que me pasó, pero que me cuida de todas maneras. Y tengo reglas que sigo sin cuestionar cada noche sin excepción. No salir de casa después de medianoche. Cubrir el espejo del baño con una toalla cuando oscurece. No responder si alguien dice mi nombre 3 veces seguidas, aunque sea mi mamá llamándome para cenar, aunque sea Camila preguntándome si estoy bien. Las reglas llegaron en un mensaje unas semanas después de aquella noche. Un mensaje de un número que no reconocí, que desapareció inmediatamente después de que lo leí. Lo maté. Pero su espíritu no se fue, te está buscando, siempre te va a buscar. Sigue las reglas y estarás a salvo. Al principio no entendí. Arturo Villarreal estaba muerto. Lo había visto en las fotos destrozado, cubierto de sangre, con los ojos abiertos, en una expresión de terror que me perseguía en las noches. Pero los muertos no siempre se quedan muertos, no en el mundo que yo ahora sabía que existía. Un mundo donde hay cosas que cazan en la oscuridad, cosas que protegen desde las sombras, cosas que no obedecen las reglas de la física o la lógica. Y a veces en las noches sueño con él, no con Arturo Villarreal, el hombre de 43 años cuya foto apareció en todos los noticieros. Sueño con Rodrigo Mendoza, el joven arquitecto de sonrisa amable que me enamoró a través de una pantalla. La máscara que uso para casarme. El sueño siempre es el mismo. Estoy en un pasillo largo y oscuro. Las paredes son de concreto sin pintar, húmedas, cubiertas de algo que parece moho pero que huele a sangre vieja. El pasillo se extiende hacia adelante hasta donde alcanza la vista, perdiéndose en una oscuridad que parece sólida. Y al final del pasillo, apenas visible entre las sombras, está él, Rodrigo. Se ve exactamente como en las fotos que me mandaba. Joven guapo, con esa sonrisa amable que me hacía sentir especial. Me mira con ojos que parecen llenos de amor, de ternura, de todas las emociones que fingió sentir durante 4 meses. Mariana dice con la voz que memoricé durante cientos de llamadas nocturnas. Te he extrañado tanto. Da un paso hacia mí, el pasillo parece acortarse. Mariana repite, solo quiero verte. Solo quiero estar contigo. Ven conmigo. Y entonces, justo antes de que pueda decir mi nombre por tercera vez, hago lo que el nahual me enseñó. Pienso en los ojos amarillos, en el sonido de garras sobre cristal. En la voz distorsionada que me dijo que no fuera de esa casa. Pienso en la protección, en la fe, en la certeza absoluta de que hay algo en la oscuridad que me cuida, que vela por mí, que no permitirá que me hagan daño. Y Rodrigo desaparece. Su imagen se desvanece como humo. El pasillo se desmorona a mi alrededor, las paredes cayendo hacia adentro como un castillo de naipes. Y yo despierto, a salvo, siempre a salvo. A veces me pregunto cuánto tiempo más funcionará. Me pregunto si algún día la fe dejará de ser suficiente. Si algún día el espíritu de Arturo Villarreal encontrará la manera de llegar a mí, determinar lo que empezó, de convertirme finalmente en la víctima número 15. Pero esos pensamientos no ayudan. Así que los aparto. Los guardo en una caja mental que mantengo cerrada con llave y sigo adelante. Porque eso es lo único que puedo, hacker. Seguir adelante. Vivir bien. Cuidarme. Confiar en mis instintos. Quiero que sepas algo, tú que estás leyendo esto en algún lugar del mundo a alguna hora del día o de la noche. No te cuento mi historia para asustarte. No te la cuento para que tengas pesadillas o para que desconfíes de cada persona que conoces en Internet. Te la cuento porque necesito que entiendas una verdad que casi me costó la vida aprenderla. Los monstruos existen. No solo en las películas de terror o en los cuentos que te contaban de niña para que te portaras bien. Existen en el mundo real, escondidos detrás de pantallas brillantes y palabras bonitas. Tienen perfiles de Instagram con fotos atractivas y sonrisas perfectas. Te mandan mensajes a las 3 de la mañana diciéndote que eres especial, que nunca habían conocido a nadie como tú, que quieren llevarte a conocer el mundo. Y mientras tanto están construyendo una jaula.
Una jaula hecha de confianza y vulnerabilidad y ese hambre desesperada de ser amada que todas hemos sentido alguna vez. Pero también existen los protectores. No sé qué son. No sé de dónde vienen. No sé por qué hacen lo que hacen o cómo eligen a quien proteger. Solo sé que esa noche en la carretera, cuando todo parecía perdido, cuando estaba a punto de caminar directamente hacia mi propia muerte, algo apareció para salvarme. Algo con ojos que brillaban como los de un animal nocturno. Algo con garras capaces de desgarrar la carne de un asesino. Algo que me siguió durante horas que trepo las paredes de un hotel de 5 pisos que se quedó vigilando mi ventana hasta el amanecer. Algo que decidió por razones que nunca sabré que mi historia no debía terminar esa noche. A veces me pregunto si sigo ahí, en algún lugar de la oscuridad vigilando, esperando, listo para intervenir si algún otro depredador intenta cazarme. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que tengo un guardián, aunque sea uno con garras y hoyos amarillos y una naturaleza que desafía toda explicación racional. Pero también sé que no puedo depender de esa protección para siempre. El mensaje que me mandó aquella noche lo decía claro: te cuide una vez, pero no puedo cuidarte siempre. Así que aprendí a cuidarme yo misma. Aprendí a leer las señales de peligro, las preguntas demasiado específicas sobre mi vida personal, sobre mi horario, sobre cuándo estoy sola. Los hombres que evitan las videollamadas, que siempre tienen una excusa para no mostrar su cara en tiempo real. Los que dicen todas las palabras correctas pero nunca las respaldan con acciones concretas. Aprendí a confiar en mis instintos, en esa sensación incómoda en el estómago que aparece cuando algo no está bien, en el escalofrío que recorre mi espalda cuando alguien me mira de una manera que no debería, en la voz pequeña en mi cabeza que me dice corre, aunque no pueda explicar por qué, y aprendí a no avergonzarme de tener miedo, porque el miedo no es debilidad, el miedo es lo que nos mantiene vivas. Es el regalo que nos dejó la evolución, la alarma que se activa cuando hay peligro cerca. Ignorar el miedo es ignorar milones de años de supervivencia codificados en nuestro ADN. Así que si alguna vez sientes miedo, si alguna vez tu cuerpo te dice que algo no está bien, aunque tu mente no pueda identificar qué es, escúchalo. Confía en él, actúa sobre él. Es mejor parecer paranoica que terminar en el sótano de un monstruo. El reloj de mi computadora marca las 3:33. La hora del diablo. Debería irme a dormir. Mañana tengo clases temprano, un examen de psicología del desarrollo que he estado estudiando durante semanas. Debería cerrar esta ventana, apagar la pantalla, meterme bajo las cobillas y esperar a que amanezca. Pero antes de hacerlo quiero decirte una última cosa. Si alguna vez te sientes sola, si alguna vez sientes que nadie te quiere, si alguna vez un desconocido de internet te dice exactamente lo que necesitas escuchar, ten cuidado. El amor verdadero no aparece de la nada. No viene envuelto en palabras perfectas de alguien que nunca muestra su cara. No te pide que guardes secretos, que viajes sola, que no le cuentes a nadie dónde vas. El amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Se construye con tiempo, con paciencia, con presencia física y vulnerabilidad mutua. Es imperfecto y complicado y a veces difícil. Y cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad probablemente no sea verdad. A veces el que dice las palabras más dulces es el que quiere hacerte el mayor daño. Y a veces lo más aterrador que se esconde en la oscuridad resulta ser lo único que te protege de un horror aún mayor. Cierro la computadora. La pantalla se apaga y mi cuarto queda iluminado solo por la luz de la luna que entra por la ventana proyectando sombras plateadas sobre las paredes. Me levanto de la silla, estiro los músculos entumecidos por las horas de estar sentada y camino hacia mi cama. Es entonces cuando mi teléfono vibra. Me quedo inmóvil. No debería haber mensajes a esta hora. Camila sabe que no debe contactarme después de medianoche. Es una de las reglas que le conté sin explicarle completamente por qué. Mi mamá está dormida en su departamento al otro lado de la ciudad. No hay nadie más que me escriba a las 3:30 de la mañana. Nadie humano al menos. Tomo el teléfono con manos que temblan ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. La pantalla se ilumina mostrando una notificación de mensaje de un número desconocido.
El mismo número que desapareció hace años. El mismo número que creí que nunca volvería a ver. Abro el mensaje, es una foto. Por un momento no entiendo lo que estoy viendo. Es una imagen oscura tomada desde afuera de un edificio apuntando hacia una ventana iluminada por el resplandor azulado de una pantalla de computadora. Hay una figura sentada frente a la pantalla, una chica con el pelo recogido en una cola de caballo despeinada inclinada sobre el teclado. Soy yo, la foto fue tomada hace menos de un minuto. Desde afuera de mi ventana. Desde el patio interior que está 3 pisos abajo. El terror me paraliza. No puedo moverme, no puedo respirar, no puedo hacer nada más que mirar la pantalla de mi teléfono mientras mi cerebro intenta desesperadamente procesar lo que esto significa. Alguien estaba afuera. Alguien me estaba observando mientras escribía mi historia. Alguien tomó una foto de mí sin que yo lo supiera. Y entonces veo algo en la imagen que hace que mi corazón se detenga por completo. En la esquina de la foto reflejado en el cristal de mi ventana hay un rostro. No es el rostro del Nahual. No son los ojos amarillos que me han protegido durante 2 años. No es la figura borrosa y cambiante que recuerdo de aquella noche en el hotel. Es el rostro de Rodrigo Mendoza. Joven. Guapo. Con esa sonrisa amable que me hizo creer que alguien me amaba. Está sonriendo. Un mensaje de texto aparece debajo de la foto. Ya es mi turno de vigilar. El teléfono se me cae de las manos. El golpe contra el piso de madera suena demasiado fuerte en el silencio de la noche, como un disparo, como un trueno, como el sonido de algo rompiéndose que no se puede arreglar. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar mis peores temores, la luz de mi cuarto parpadea. Una vez, 2 veces, exactamente igual que en el hotel de Silao cuando todo comenzó. La maldición está empezando de nuevo.